es un sueño para España el haber ingresado en la Unión Europea. Además, es un sueño que viene desde los años 60 y 70, especialmente en la época en la que se endurece la lucha contra la dictadura. En aquella época, además, cuando Franco trata de tender relaciones con las comunidades europeas, en aquel momento precisamente se le niega porque es una dictadura, porque es una cuestión previa el tener partidos políticos, el tener pluralismo sindical para poder formar parte de la Unión Europea. Era lógico, por tanto, que para generaciones y generaciones de españoles, precisamente el ingreso en la Unión Europea era el certificado definitivo de que España por fin era una democracia y se volvía a insertar en la historia de Europa. Era el sueño de muchas generaciones, no solo del siglo XX, sino incluso posiblemente desde la decadencia española en el siglo XVII, el sueño de los ilustrados, el sueño de la gente que en el siglo XIX tuvo que dejar España y encontró en Europa precisamente un exilio acogedor frente a las persecuciones que también hubo en el siglo XIX. Europa era un sueño para todos los españoles. Yo creo que se acogió con mucha expectación el cambio, sobre todo porque era un cambio que se temía desde una dictadura que pudiera degenerar en consecuencias a lo mejor no queridas en España. Entonces la transición fue un modelo y sobre todo porque hubo un enorme esfuerzo de toda la sociedad española, también de las fuerzas políticas, sindicales, de la sociedad en su conjunto, para hacer cambios. Entonces Europa vio que efectivamente España hizo unos esfuerzos previos para acomodarse a las exigencias europeas, sobre todo de una economía moderna, de una sociedad también moderna. Entonces se produjo un enorme cambio social en España y eso Europa lo apreció, el esfuerzo de toda la sociedad española de cambiar estructuras seculares para poder homogeneizarnos, para podernos, digamos, estandarizar con el resto de países europeos, y ese esfuerzo fue premiado por los europeos. Yo creo que Europa vio con mucha expectación la petición española de adhesión, porque suponía un enorme esfuerzo de la sociedad española que quería acomodarse a las exigencias europeas, de modernización de la sociedad, de modernización del Estado, de una transición pacífica, democrática, de una dictadura a un Estado de Derecho. Y ese es un esfuerzo difícil, sobre todo porque siempre hay riesgos, bueno, de radicalismos o de consecuencias trágicas no queridas. Y yo creo que las fuerzas políticas de aquel momento lo hicieron muy bien, igualmente las fuerzas sindicales, y además sobre todo porque la sociedad compartía esa idea de que había que hacer una transición no solo en lo político, sino también en lo económico y en lo social, una modernización completa. Fue, por tanto, un reto para España como un marcador, y eso lo vio Europa, de que nos pusimos deberes, nos pusimos marcadores, retos, y que los cumplimos precisamente para estandarizarnos como el resto de Estados europeos y no crear los problemas, por ejemplo, que otros países como los del Este han creado. Es decir, teníamos fe ciega en Europa y Europa acabó confiando en nosotros. Bueno, yo creo que sobre todo los españoles que han nacido después de la adhesión de España en el 86, y si quiere incluso después de la caída del muro de Berlín, yo creo que conviene a veces conocer la historia, ya si no puede ser toda la historia de Europa, pero sí al menos la historia reciente del siglo XX, o si quiere el siglo XIX, son muchas guerras. Y Europa, por ejemplo, lo que ha procurado a todos los españoles es sobre todo un polo de seguridad, un polo de que no hay marcha atrás en las guerras en Europa entre europeos, ¿no? Y luego también un polo de bienestar, porque no basta solamente la paz de los cementerios, no basta simplemente la paz a secas, sino la paz con bienestar. Y eso es un referente muy claro. Es verdad que las generaciones que han nacido después del 86 no lo han conocido una España de bienestar, una España en paz, una Europa en paz y en bienestar, pero conviene que conozcan el pasado. Y es verdad que a lo mejor las instituciones europeas no siempre funcionan adecuadamente, tampoco las españolas. En todos los órdenes de la vida tenemos muchas frustraciones, pero bueno, hay que ser efectivamente críticos y tratar de mejorar. Y yo espero que las generaciones actuales sigan pensando que tienen mucho que hacer todavía en Europa, porque Europa es sobre todo una construcción de muchas generaciones. Es decir, no solamente los que después de la Segunda Guerra Mundial, sino en otros muchos momentos. Europa ha sido, digamos, fruto de las reformas, fruto de que cada 10-15 años los europeos han acomodado la casa común y, por tanto, hemos vivido desde nuestra adhesión y, por tanto, los jóvenes que han nacido en los años 80, 86, pues claro, han vivido ya como jóvenes reformas como, en fin, el Tratado de Maastricht les pilló de pequeños, ¿no? Con 7-8 años, ¿no? Pero bueno,
bueno, la reforma de Ámsterdam es muy importante desde el punto de vista de la cooperación de un espacio de bienestar y de seguridad. Hemos vivido también incluso el debate del Tratado Constitucional, que aunque fracasara, pero fue un debate político de importancia y que llevó al Tratado de Lisboa. Y también hay que reconocer que, bueno, he olvidado el Tratado de Niza, con una serie de acomodos institucionales. Es decir, en la Unión Europea hay oportunidades para todas las generaciones, porque Europa es una Europa inacabada y, por tanto, es una Europa que cada generación tiene que aportar. Y, por tanto, quienes nacieron después del 89 y que ahora tienen, pues eso, en torno a los 25 años, están en el momento para poder aportar en cuanto lleguen al mercado de trabajo, en cuanto se hayan formado, bueno, pues para poder aportar y seguir empujando por cambios que Europa necesita. Europa no se para, Europa es una espiral y necesita que la gente piense que se tiene que construir entre todos. Es como una especie de puente intergeneracional. No es como a veces en España, que nuestra Constitución la hicieron y ya no se puede tocar. No, no, Europa se toca por todos y entre todos se modela. Es como una escultura en abierto, es el mármol en abierto y que cada uno va cincelando. Y por tanto los jóvenes se tienen que implicar. Es verdad que es complicado, ¿no? Es complicado el sistema europeo, es una tela de araña, pero mejor tener una tela de araña a no tener nada. Nosotros cuando llegamos a la Unión Europea en el año 86, justo un par de meses después hubo una reforma, la primera desde que ingresamos, que fue la Acta Única Europea. Y es verdad que en esa no influimos porque prácticamente se hizo mientras éramos candidatos, ¿no? Pero en la siguiente, que fue inmediata, porque el sistema de reformas de muñecas rusas, de que cada reforma lleva una nueva reforma, nos pilló inmediatamente. Entre otras cosas, propiciada por la caída del muro de Berlín, se necesitó un salto cualitativo en Europa, acelerar la unión política y también, sobre todo, la unión económica y monetaria. Y yo creo que ahí España fue importante. Por ejemplo, la iniciativa de la ciudadanía europea, esa es una iniciativa española, es una carta del presidente del gobierno de la época, Felipe González, es verdad que rescatando una vieja idea del Parlamento Europeo, es decir, un viejo sueño, pero que se había quedado, bueno, pues en el trastero, en el desván, y entonces se pensó que ese era el momento adecuado. Es decir, con la caída del muro de Berlín había unas enormes ambiciones en Europa, de que ahora ya no estábamos pendientes de la división ideológica de Europa, de la amputación, sino que ahora podíamos construir una Europa más abierta geográficamente. Entonces España presentó la iniciativa de la ciudadanía europea y que efectivamente el Tratado de Maastricht recoge esa institución que nos da una serie de derechos muy claros a todos los europeos y nos considera ciudadanos de la Unión Europea sin perder nuestra individualidad propia, nuestra nacionalidad. Por tanto, el tener dos vínculos jurídico-políticos con el Estado, somos españoles, somos alemanes, somos suecos, pero también somos de la Unión Europea y eso nos da unos derechos, por ejemplo, de libre circulación y residencia en cualquiera de los 28 Estados miembros, que eso es algo impagable, impagable. Igualmente, por ejemplo, el poder participar en los ciclos electorales municipales y europeos, el poder acudir al defensor del pueblo europeo y quejarnos de cómo funciona mal o bien la administración europea, también el derecho de petición a las instituciones europeas. Incluso cuando tenemos un problema fuera, por ejemplo, los pescadores españoles, pues la Comisión Europea es la que debe proteger en esas situaciones a los pescadores españoles cuando tienen un problema en el extranjero. Es decir, o que podemos tener como turistas, o cuando estamos en un congreso, o cuando estamos en situaciones fuera de la Unión Europea, que ahora es el verdadero extranjero, pues tenemos una protección diplomática y consular de la Unión Europea y tenemos 28 embajadas, no solo la de España, 28 embajadas y 28 consulados a nuestro servicio. Quizá a veces no conozcamos los derechos, pero en fin, es cuestión de las instituciones públicas, la propia Unión Europea, el que la gente sepa cuántos derechos tenemos como consecuencia de esa iniciativa que tuvo España y que está en el Tratado de la Unión Europea desde el año 92. Igualmente cooperamos mucho en materia de unión económica y monetaria. España nunca puso, palos en las ruedas para avanzar en la integración europea. Igualmente, en materia de política exterior y de seguridad común, España también consideró que era importante avanzar en esa materia y, por ejemplo, que la Unión Europea tuviera relaciones más estrechas con América Latina, porque fundamentalmente la Unión tenía relaciones muy estrechas con los países de África, Caribe y Pacífico, las antiguas colonias de los otros socios europeos.
Entonces, por nuestro pasado cultural, pues también quisimos, y además ocurrió desde el año 92, que hay unas relaciones muy especiales con América Latina y que el Banco Europeo de Inversiones, por ejemplo, se abra también a créditos a empresas y estados de América Latina. En definitiva, en esa gran reforma que fue Maastricht, España estuvo en la vanguardia, nunca creando problemas en ningún aspecto. Nosotros nos hubiera gustado que en ese tratado la F de federal, que fue una discusión enorme en la época, Reino Unido quería que la F desapareciera, la F de federal, de una unión federal, bueno, pues España consideró que era una buena idea, ¿no? Es verdad que al final todos tuvimos que ceder a la intransigencia británica, porque España siempre ha sido un socio muy leal con la integración europea. Es decir, nosotros tenemos la misma idea que los propios fundadores, no hemos entrado como caballo de Troya, y luego cuando hubo la siguiente reforma, el Tratado de Ámsterdam, nosotros que sufríamos tanto las consecuencias del terrorismo y a veces la incomprensión de algunos de nuestros socios en la Unión Europea, pues luchamos abiertamente para que cambiaran algunas normas de la Unión Europea, se comunitarizara, por ejemplo, el sistema de Schengen, que no fuera simplemente un tratado al margen de la Unión, sino que entrara como parte de la esencia, de la médula de la integración, la libre circulación, pero también la cooperación para que los delincuentes, el terrorismo, el crimen organizado, no pudiera aprovecharse de este espacio de libertad y seguridad y justicia que es la Unión Europea. Y conseguimos, por ejemplo, algo muy importante en Ámsterdam y que ahora se agradece mucho, y es la idea de que un Estado tiene que aceptar un reconocimiento común de que, en principio, a priori, los 28 somos Estados democráticos y que nadie puede negar, por tanto, la entrega de un delincuente por motivos de que piense de que en un Estado no hay suficiente democracia, en un Estado de la Unión Europea, y por tanto se aceptó desde entonces que no cabe el asilo entre los asilo para terroristas, me refiero, para terroristas entre los miembros de la Unión Europea, ni asilar a nacionales de los propios Estados miembros. Y también a partir de entonces empezó la construcción de una política de asilo en relación con terceros, aunque es verdad que en los últimos años pues no es un buen ejemplo, es decir, a veces también hay fracasos importantes, y no me gustaría olvidar en otras reformas. En Niza fuimos también importantes en la negociación y hay que reconocer que el gobierno de la época consiguió para España un peso político importante en el Consejo. Es verdad que a cambio de menos peso en el Parlamento Europeo, que también demuestra a veces la sensibilidad distinta que tienen los gobiernos, ¿no? Y luego en el Tratado de Lisboa, que es fruto del fracaso del Tratado Constitucional, pero que al menos lo que se hizo fue rescatar de ese barco hundido, de ese pez hundido que era el Tratado Constitucional, pues sus tesoros, ¿no? Y los tesoros, como pueden ser, por ejemplo, la iniciativa ciudadana europea. Es decir, hay muchas cuestiones que también en el Tratado de Lisboa, no de una manera particularizada, pero sí con carácter general, nuestros parlamentarios y nuestros representantes, tanto en la Convención como luego en el Tratado de Lisboa, pues, bueno, consiguieron que salieran adelante temas importantes como la delimitación, el control de la subsidiariedad, la participación de los parlamentos nacionales. No es que fuéramos decisivos en ellos, pero sí, desde luego, ayudamos para que el Tratado de Lisboa recogiera lo mejor del antiguo Tratado Constitucional. Yo creo que el mercado único ha funcionado muy bien, funciona muy bien, sobre todo desde el año 1992. Cuando me refiero al mercado único, es tanto la libre circulación de mercancías y, por tanto, las enormes posibilidades que tenemos, sobre todo de que nuestros productos vayan a otros Estados miembros de la Unión Europea o poder gozar de productos de otros Estados. Es decir, la idea de un mercado único amplio es siempre bueno para el conjunto de los consumidores, de los trabajadores y de los empresarios. Da una enorme garantía y, por tanto, una gran estabilidad en el crecimiento de los países. En la Unión Europea, más o menos, el 60% del comercio lo hacemos entre nosotros. Es decir, eso es una importante garantía. Y es verdad que en la crisis Alemania, sobre todo, ha ahorrado en exceso y ha consumido poco de los productos de otros Estados miembros, sobre todo porque es uno de los países que menos ha sufrido la crisis, seguramente Reino Unido todavía menos, pero ha seguido consumiendo. Alemania, es curioso que ha cambiado esa perspectiva y ha dado lugar efectivamente a que en el mercado único haya una cierta asimetría, ¿no? Antes había, digamos, unas situaciones más comparables, más paralelas,
paralelas, todos consumíamos, todos gastábamos, todos ahorrábamos en porcentajes parecidos y nos daba estabilidad. Claro, cuando un socio tan importante como Alemania, en el marco de la crisis, por un lado bancaria que hemos sufrido estados, de la deuda soberana, tiene una política de austeridad cuando no está justificado, pues sin duda es verdad que hay que reprocharle a Alemania esa política de austeridad, pues seguramente nos ha dañado a todos los demás. Es verdad que en el caso de España nuestros empresarios pues han mantenido en buena medida el ritmo, pero gracias a las exportaciones, es decir, que hemos utilizado menos el mercado interior y mucho más el mercado exterior ajeno a los 28. Pero en conjunto hay que reconocer que las libertades han funcionado. Otra cosa es a la hora de si se compran más o menos productos o si se ahorra más o menos, que ha sido sobre todo Alemania la que no se ha comportado normal en la crisis, ¿no? La libre circulación de personas ha funcionado con carácter general. Es verdad también que el Reino Unido en los últimos meses, lo hemos visto, se queja de que efectivamente cuando hay crisis en varios estados, o sobre todo, bueno, pues no hay un momento espléndido, pues la gente va a buscar a reequilibrar su vida yendo a otros estados miembros. Y eso es un derecho fundamental. Y es verdad que ahora se ha puesto un poquito en tela de juicio por parte del Reino Unido, pero tampoco se ha quebrado porque todavía en todo caso las medidas que se han puesto un poco para corregir los desequilibrios de la enorme cantidad de personas, de Estados miembros de la Unión Europea que se han ido al Reino Unido, no se han puesto en vigor. Y por tanto, bueno, pues voy a decir que todavía el mercado interior ha funcionado, pero es verdad que la Unión Europea no ha estado a la altura de sus posibilidades en la crisis, ¿no? Y que efectivamente la austeridad, y hoy ya se reconoce incluso por los propios responsables de la Comisión, de que efectivamente las políticas de austeridad han sido excesivas y que posiblemente nos han ahogado más que, por el contrario, han relanzado la economía. Y también nos han enseñado que efectivamente hay que tomar decisiones importantes. Y si antes he dicho que la Comisión y el Consejo no han estado quizá a la altura, por ejemplo, sí puedo decirlo del Banco Central Europeo, que ha sido providencial para muchísimos estados y entonces ha tomado decisiones muy importantes de asumir con carácter colectivo el proteger a los Estados miembros frente a los grandes especuladores en materia de deuda soberana, es decir, de que pasara lo que pasara contra determinados estados, el Banco Central iba a comprar toda esa deuda. Es decir, eso ha sido una decisión providencial, porque se habían digamos, establecido pues más de en fin, unas cantidades enormes, 500.000 millones de euros para esas situaciones, y no ha habido que utilizarlo solo cuando se ha dicho de que si algo ocurre contra los Estados miembros de la Unión Europea, el Banco Central va a salir en su ayuda, y no ha hecho falta utilizar el MEDE, es decir, esa cantidad de dinero, ese mecanismo de estabilización, basta con la autoridad de la Unión Europea y del Banco Central, que la sigue teniendo. Y yo creo que a partir de ahora, y se observa en varios informes, sobre todo en los informes de todos los presidentes de las 5 instituciones importantes, de que en los próximos años, de aquí al 2023, o sea que tenemos ya una ruta de aquí al 2023, es enfocar, por ejemplo, la mutualización de la deuda. Por eso es verdad que se están tomando a veces decisiones difíciles en materia de disciplina fiscal, bancaria, seguros, etcétera, pero en la medida en que vayamos estandarizándonos, aproximándonos en la fiabilidad, en el respeto mutuo, en el reconocimiento mutuo, yo creo que en los próximos años veremos efectivamente un sistema de mutualización de la deuda, como está previsto, pero yendo escalonadamente y también exigiendo a estados como España, como Grecia, como Italia y otros, bueno, pues cierta disciplina, y eso es bueno además, porque a veces los políticos, sobre todo en los países del sur, pues a veces son demasiado alegres, y está bien tener esta red de salvación, este corrector desde Europa, y por tanto que se exija seriedad en la política económica para que en los próximos años se pueda abordar la mutualización de la deuda. Ya que he hablado antes de las fronteras y de cómo ha fallado la Unión Europea en la crisis de los refugiados, también de las crisis hay que aprender. Es decir, aparte de la vergüenza de que las cosas no se hayan hecho del todo bien o bastante mal, o que nos hayan chantajeado y que la Unión Europea se haya dejado a veces chantajear, pues también hay que reconocer que posiblemente de esta crisis hemos aprendido algo, que hay que dar otro paso cualitativo, que es la mutualización de las fronteras, es decir, que haya un control mutuo y un control, digamos, desde la Unión Europea, con reglas de la Unión, incluso con personal de la Unión, para que en las fronteras no ocurra lo que ha ocurrido en Italia o en Grecia en estos años, o en algunos otros Estados miembros cuando han levantado de nuevo los controles fronterizos.
Sí, los valores están en los tratados y es más, están casi en el frontispicio, en el artículo 2, es decir, que no hay que leer mucho, no se cansa uno y se encuentra en el artículo 2, al menos con el enunciado. Es verdad que puede decirse que eso es a lo mejor algo retórico, fraseología, ¿no? Bueno, yo creo que no. Es decir, en todo caso nos sirven como referente para criticar a la Unión, es decir, cuando consideremos que la Unión o sus Estados miembros o sus instituciones no se comportan conforme a los valores que hemos proclamado y están precisamente desde esas reformas que hubo en Maastricht y en Ámsterdam de los valores como el de la democracia. Por ejemplo, la democracia no solamente participamos en las elecciones al Parlamento Europeo y por tanto tenemos nuestros representantes directos en el Parlamento Europeo, es decir, que esa es una forma de materializar la democracia, pero esto no es nuevo, estaba ya en los tratados fundacionales de los años 50, es decir, que los padres fundadores ya pensaron en la democracia, aunque no pusieran la frase valor democracia, que no aparece hasta más tarde, pero ya la materializaban. Y de hecho, insisto, cuando España intentó, la España de Franco, de la dictadura, intenta ingresar, lo primero que nos han dicho es que no es una democracia, aquí hay que venir a las elecciones al Parlamento Europeo con partidos políticos libres, y en España solo había un partido único. La democracia es sin duda el tener partidos políticos, pluralismo ideológico, pluralismo sindical y también, por ejemplo, la propia iniciativa ciudadana europea que se incorporó en la reforma de Lisboa hace poco tiempo, pues es otra forma de materializar la democracia, de que nosotros los ciudadanos de la Unión podamos plantear mediante pues una serie de firmas que se piden, 1 millón de firmas, pero en más de 500 millones de personas que somos en la Unión Europea, con 1 millón de firmas, pedirle a la Comisión que presente una iniciativa legislativa en la Unión Europea. Por ejemplo, la solidaridad, que también está en ese artículo 2, es algo también materializado muy claro y que lo vemos los españoles, especialmente todos los europeos del sur. La solidaridad son las políticas de la Unión de cohesión, la política de redistribución de rentas, y la Unión Europea lleva desde los años 70-80 llevando a cabo una política de redistribución de rentas, es decir, de los ingresos que vienen de los países ricos como Alemania, Reino Unido, Francia, Dinamarca, hacia los países del sur, y nada menos que España ha recibido la mitad de los fondos de la Unión Europea. Por tanto, esas acciones que vemos en las estaciones de ferrocarril, en los aeropuertos, en las escuelas, en las facultades universitarias, en las carreteras y autovías, de los fondos de desarrollo regional, de los fondos de cohesión, lo que reciben nuestros agricultores, eso es la solidaridad. Por tanto, no es una mera palabra en el frontispicio de los tratados, sino que es una realidad muy clara, y también, por ejemplo, es otra de las grandes aportaciones de España, de que la Unión tenía que redistribuir sus rentas y, por tanto, permitir que aquellos estados que estamos más alejados y aquellas gentes, aquellos ciudadanos como los agricultores, por ejemplo, pues puedan tener garantizadas unas rentas. En ninguna parte del mundo, ni en América, ni en Asia, ni en África, los agricultores y ganaderos tienen garantizada una política de rentas como les garantiza la Unión Europea. Por tanto, esos son valores que se materializan claramente. Y luego es verdad que en igualdad también la Unión Europea ha hecho muchísimo en muchos Estados miembros. Ha habido una lucha, sobre todo a partir de los años 70-80, en los tratados, en los tratados y en el derecho derivado, para que cambiara la legislación de los Estados miembros, donde todavía se consagraba en muchos estados la desigualdad entre hombres y mujeres. En España, gracias a las normas de la Unión Europea, se han ido cambiando leyes, que es verdad que luego los políticos de turno, los presidentes de gobierno, se las han apropiado como leyes de ellos, pero son directivas de la Unión que han exigido incluso a veces ya con amenazas a España para que transpusiera esas normas y garantizara la igualdad entre hombres y mujeres, tanto en el acceso en el trabajo, en la promoción en el trabajo, en la jubilación, en el despido, en las mismas circunstancias para hombres y mujeres, y ya no solamente la igualdad salarial, sino, insisto, en todas las condiciones, y también para personas de distinto, sobre todo personas que han cambiado de sexo, que tienen distinta orientación sexual. La protección que ha dado la Unión Europea en ese ámbito es extraordinario, o a veces también la discriminación por razón de edad. Es decir, por tanto, la igualdad, los derechos humanos son algo muy concreto, muy material en la Unión Europea, y que los ciudadanos además podemos reprochar a la Unión o a los Estados cuando no se acomodan a esos valores. Lo que pasa es que hoy la gente, yo creo que sobre todo la gente joven, lo que no quiere vivir es de las rentas del pasado, de que efectivamente la Unión ha conseguido la paz. Eso efectivamente es una renta, eso se da ya por adquirido. Es decir, eso son rentabilidades pasadas que no deben condicionar las nuevas. Y la gente lo que quiere es que la Unión Europea, cuando se encuentra ante problemas, tesituras importantes, pues responda de manera coherente con los valores. En el tema de los refugiados o en el tema
tema también de las situaciones, a lo mejor, de las deudas soberanas, es decir, se quiere más solidaridad y más compromiso de la Unión, y sobre todo que la Unión resuelva los problemas actuales, no los del pasado, que ya los resolvió y que ya los tenemos ahí, digamos, bajo llave y todos orgullosos, la gente joven y la gente mayor. Pero ahora es verdad que la gente lo que le pide a la Unión Europea es que resuelva problemas actuales, sobre todo de desempleo en algunos estados, que contribuya al crecimiento, que contribuya a la creación de más empleo, y todavía, como no hay cotas en materia de derechos humanos, en materia de democracia ni en solidaridad, pues que hay que seguir avanzando. Yo no soy muy partidaria de centrar digamos, las ambiciones en palabras, en divinas palabras que no siempre llevan a buen puerto. Es decir, el término Constitución, en derecho, en política, en la cabeza de la gente, en la conciencia de la gente, la Constitución revela un Estado, es decir, hay una clara conexión entre Estado y Constitución. Y yo creo que los europeos no nos sobra el Estado, es decir, necesitamos más Europa, pero no nos sobra el Estado. Y por tanto, pensar que Europa se convierta en un Estado y que sustituya a los nuestros, yo creo que la inmensa mayoría de la gente no está por esa labor. Por tanto, no nos enredemos con el tema de Constitución. Otra cosa es que el derecho a la Unión es complejo, es verdad. Es verdad, es una tela de araña, pero es que un sistema rudimentario, como por ejemplo puede haber en el Mercosur o en otras zonas, al final no lleva a la integración. Es decir, en Europa, cuando se ha intentado la unificación por vía militar o por otros medios, ha fracasado. Y cuando únicamente ha tenido éxito es cuando se hace mediante el derecho, que además forma parte de nuestra cultura, es decir, nuestra cultura grecorromana, el derecho, las normas, y por tanto el tener pautas de comportamiento, tener previsibilidad en los comportamientos. Y las normas europeas lo que hacen es prever el comportamiento de más de 500 millones y teniendo en cuenta además la idiosincrasia y la sensibilidad distinta que hay entre los del norte, los del sur y los del centro de Europa. Incluso dentro de los del sur también hay mucha variedad, ¿no? Entonces, es verdad que el derecho europeo es complejo y sobre todo porque abarca todo. Es decir, no es ya la cuestión de las fronteras, las relaciones entre Estados, las altas relaciones, sino que las normas europeas afectan al uso del teléfono. Es decir, por ejemplo, ahora mismo ya podemos utilizar el teléfono mucho más barato y dentro de un año y medio llamar desde Bélgica a España o desde Rumanía al Reino Unido va a ser igual que una llamada nacional, igual que los aeropuertos ahora son nacionales entre nosotros. Es decir, hay muchos ámbitos donde se ve claramente que Europa ha conseguido ámbitos que interesan a la gente más allá de las normas. Y luego además la gente tampoco tiene por qué saber derecho, pero sí que sabe cuáles son sus derechos. Y por ejemplo, en materia del canon digital, hace unos años en España hubo una batalla importante hasta que una tienda de Barcelona llevó el asunto a los tribunales de Barcelona y estos a los de Luxemburgo y nos eliminaron el canon digital de los productos tecnológicos que se nos obligaba. O el tema, por ejemplo, hay mucha gente que se sentía asediada porque Google sabe todo de ti, en fin, o los medios, Internet lo sabe todo de ti y claro, a su vez todo el mundo sabe todo de ti y no tienes una privacidad, un derecho a la intimidad. Y bueno, pues la gente no necesita saber mucho derecho de la Unión Europea ni hacer un máster. Y en España hubo una persona que se consideró asediada y lo que hizo fue demandar a Google ante los tribunales y esto lo llevaron al Tribunal de la Unión Europea, nuestro Tribunal Supremo, común a los 28 estados, y esa sentencia tiene impacto en todo el mundo y establece que tenemos el derecho al olvido, que era lo que pedía esta persona, es decir, que no hace falta tener un máster ni ser licenciado en Derecho, y este ciudadano español dijo, yo quiero que se olviden de mí, el derecho al olvido. Eso ahora se estudia en todo el mundo, tiene un impacto planetario. Es decir, por tanto, es verdad que el derecho es complejo y bueno, por eso los abogados vivimos gracias a que el derecho es complejo, si no, no tendríamos trabajo, ¿no? Pero es bueno que haya organización y que haya un sistema, insisto, de tela de araña. Pero la gente no es tonta, la gente sabe sus derechos y entonces utiliza las normas europeas que dan una enorme cobertura y sobre todo es un ordenamiento mucho más serio, por ejemplo, que el español y se aplica mucho mejor. Y además muchas normas españolas en el fondo lo son, tienen un cordón umbilical con las normas europeas. Cuando se habla de la ley española de igualdad, por ejemplo, pues está muy claro que no es la ley española de igualdad ni la ley de un presidente del gobierno, es una norma europea que se obligó a España que tenía que transponerla, que hacer la ley en España. Entonces, en cantidad de ámbitos, por ejemplo, la gente sabe muy bien, por sentido común, que uno cuando pide una hipoteca no puede ya tener condicionada toda su vida y las normas europeas decían que en los contratos, en cualquier contrato, cuando uno compra una enciclopedia, un curso o una hipoteca, no puede haber cláusulas abusivas, ¿entiendes? Entonces la gente dice, pues si la norma europea lo dice, lo voy a exigir. Y fueron a los tribunales en España
España, cuando aquí ni los políticos de derechas ni de izquierdas tenían la menor sensibilidad con el problema que estaba sufriendo un montón de gente en España, gente joven y no tan joven. Y efectivamente fue una norma europea y una sentencia del Tribunal de Justicia el que ha desmontado la voracidad de bancos y empresas españolas en muchos ámbitos. Es decir, por tanto, insisto, las normas no importa que sean complejas, lo que importa es que den derechos y que tengamos la posibilidad de invocarlas y de exigirlas y de que el sistema al final funcione y, por tanto, ponga en su sitio a políticos, a fiscales, a jueces, abogados, a bancos, a todos aquellos, porque todos estamos sometidos al derecho, y si el derecho nos da esa oportunidad de no tener que sufrir cláusulas abusivas por empresarios fuertes, el derecho europeo viene en nuestro rescate. La verdad es que lo que ha hecho la Unión Europea y el derecho europeo en este tiempo de crisis en España en materia de derechos sociales es impagable, y es posible que la gente no se dé cuenta, pero a todos los que están ahora ya recibiendo, incluso les están devolviendo parte de las hipotecas que pagaron indebidamente, devoluciones, etcétera, yo creo que ahora se dan cuenta de que nos da bastante derechos. Es más, si me permiten, aunque no lo hemos tocado, el tema medioambiental. ¿Qué hubiera sido de España sin las normas medioambientales europeas? O sea, ¿cree que de verdad los políticos y los empresarios en España tienen sensibilidad medioambiental? Ninguna. Ninguna. Su voracidad financiera es enorme, es decir, no tienen el menor respeto por nuestro medio ambiente. Gracias a las normas europeas se ha puesto un poco de disciplina y aunque siempre estamos en el mínimo, porque dan posibilidades de mayor protección, pero por lo menos está garantizado un mínimo de protección medioambiental en nuestro país. Por tanto, yo creo que esto ocurre como con Internet, es decir, a veces no sabemos cómo funciona la Unión Europea, pero todos al final cliqueamos, todos hacemos 4 cosas y la gente cuando tiene un problema siempre lo que te pregunta es: ¿me puede ayudar la Unión Europea? ¿Me puede ayudar el derecho europeo? Y si el abogado sabe y el juez conoce derecho de la Unión, seguro que le van a proteger, porque el derecho de la Unión es bastante más protector que el derecho español. Yo creo que los jóvenes tienen mucha responsabilidad en el presente y futuro de la Unión Europea. Para empezar, formándose bien, cualquiera que sea el tipo de formación que hayan escogido y cualesquiera que sean las preferencias que tengan sobre el mundo de las ciencias, las letras, las ingenierías, ¿no? Es decir, lo que importa es que la gente se forme bien. Esa es una etapa muy importante en la que se forma el ser humano, la juventud, los estudios universitarios, los estudios en los institutos, los estudios en la formación profesional. Es una etapa importante, por un lado, porque buscas la cualificación profesional, pero también tu propio equilibrio humano, tu equilibrio, digamos, social con tus amigos, con tus padres, con tu entorno. Entonces es una etapa muy importante en la que hay que buscar todos esos equilibrios. Y también es verdad que, sobre todo, formarse muy bien, porque naturalmente va a haber competencia. Es decir, ahora el mercado no solamente es el español, es el mercado de los 28, también sin duda el potenciar los idiomas, la apertura de mente, la amplitud de miras, ¿no? Es decir, saber que el mundo no termina en tu pueblo siendo muy importante tu pueblo. No nos sobra nada en Europa, no nos sobra nada, pero efectivamente nos permite mirar en un amplio espectro y por tanto saber también que vamos a competir como soldadores, como fontaneros, como médicos, como aseguradores, cualquiera que sea nuestra profesión, y por tanto formarse mucho y comprometerse con un futuro que ya es verdad que nos garantiza la paz, que la tenemos garantizada, pero que el bienestar, el progreso, el crecimiento va a depender de su formación y de su compromiso naturalmente con esta aventura, con este proyecto, que es un proyecto efectivamente abierto a muchas generaciones y que si puede progresar ahora y en el futuro será gracias a ellos. Es decir, la gente ya como yo que pinta canas, ya en fin, no nos queda más que seguir respaldando este proceso, ¿no? Porque sabemos el cambio que ha supuesto en nuestras vidas y por tanto ellos tienen ahora que contribuir también, tienen que contribuir en este proceso para que efectivamente para ellos también sea desde luego un bienestar asegurado en el futuro y también nuestra solidaridad y nuestro compromiso con el planeta, claro.